Bienvenidos a una clase más de Escuela Dominical. Nos llena de gozo que nos sigan acompañando. Estamos aprendiendo mucho acerca de la vida de Cristo. Así que continuemos. Pero antes vamos a orar y vamos a decirle así a Dios. Acompáñame, cierra tus ojitos y recuerda, inclina tu cabeza que es muestra de respeto a Dios. Y le decimos así: bendito Dios y Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprender claramente eso que quieres que aprendamos para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿estamos listos para seguir aprendiendo? Pues entonces vamos a cantar y vamos a decir así: la clase va a empezar, la clase va a empezar. Venimos a aprender de Dios, nos ama a ti y a mí. ¿Listos? ¡Comenzamos! Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, ponerla a mirar en Cristo mi Rey. Quiero andar de su lado, por siempre brillando, que todos le vean. Quiero ser como Él, Jesús siempre obedecía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, ponerla a mirar en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos le vean a Él, todos le vean a Él. ¿Cuándo celebras el día en que naciste? El día en que cumples años es un día muy especial porque tu familia te celebra y recibes mucho amor. Pero ¿sabes que puedes nacer de nuevo y tener otro cumpleaños? Sí, en ese nuevo nacimiento recibes el regalo más grande que Dios te puede dar, que es una vida nueva, siendo hijo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, quiere decir que naciste una vez como un bebé. Esa fecha es cuando celebras tu cumpleaños. Nosotros, los seres humanos, tenemos un cuerpo que está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y tu espíritu comienza a vivir cuando eres perdonado por tus pecados. Cuando recibes al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y te ayuda a hacer las cosas como a Dios le agrada. No puede ver el reino de Dios. Esto quiere decir que si no naces espiritualmente, no eres hijo de Dios. Esto significa que no podrás ver el reino de Dios. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, tienes un nuevo cumpleaños y una nueva vida para hacer las cosas como a Dios le agradan. ¡Qué gran gozo es saber que ya tienes otro cumpleaños! Has nacido de nuevo espiritualmente. Recuerda vivir haciendo las cosas como a Dios le agrada. Volvamos a nuestro versículo. Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Ahora digámoslo aplaudiendo. Juan 3:3.
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Una vez más, pero ahora girando. Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Muy bien. Esta vez digámoslo chasqueando los dedos. Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Excelente. No olvides repasarlo durante la semana. Acababa de pasar la Pascua y el Señor Jesús estaba en Jerusalén haciendo muchos milagros y la gente estaba creyendo en Él. Por la noche, en la oscuridad y tranquilidad, se empezaba a escuchar el suave arrastre de unas sandalias que eran de Nicodemo. Nicodemo, un importante líder religioso, fariseo, maestro de la ley, caminaba calladamente por las calles oscuras de Jerusalén. Nicodemo era muy respetado por todos los líderes religiosos. Pero, ¿qué pensarían ellos si se enteraban a dónde se dirigía él? Nicodemo tenía algunas preguntas que le preocupaban, y él sabía que el Señor Jesús era el único que le podía responder. Cuando llegó a su destino, quizá Nicodemo miró alrededor, con la esperanza de que nadie lo viera. La Biblia no dice exactamente a dónde llegó. Pudo haber sido a una casa, o un jardín tranquilo, o a una colina fuera de la ciudad. Por fin se encontró cara a cara con la persona que había estado buscando, el Señor Jesucristo. Nicodemo sabía acerca del Señor Jesús. La gente en Jerusalén estaba hablando acerca de este hombre, de su esperanza, de su maravilloso poder. Nicodemo creía que el Señor Jesús era enviado por Dios, pero quería estar seguro. Nicodemo, asegurándose que estaban a solas, vino a él. Eso lo vemos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Dice así: Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estos milagros, solo el Señor Jesús, por medio del poder que le da Dios. Nicodemo había estado hablando acerca del Señor Jesús, pero Jesús quería hablar acerca de Nicodemo. En el versículo de esta semana para memorizar, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús debió haber asustado a Nicodemo cuando contestó. Jesús estaba hablando de cómo ser parte de la gran familia de Dios. Nicodemo probablemente arrugó la frente confundido. Era un fariseo. Este grupo era muy orgulloso porque conocía las Escrituras y obedecía las leyes halladas en el Antiguo Testamento y en otras escrituras judaicas. Él había estudiado las Escrituras y había enseñado a otros acerca de Dios. Pero esta respuesta de Jesús le debió haber dejado perplejo, confundido. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Puede convertirse en un bebé? ¿Y volver a nacer de su madre otra vez? Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: no te sorprendas que te haya dicho que debes nacer otra vez. Jesús hablaba acerca de convertirse en una persona nueva, de ser cambiado en el corazón por Dios. Nicodemo necesitaba dirigirse al Señor Jesús y confiar en Él para nacer de nuevo. ¿Por qué Nicodemo necesitaba nacer de nuevo? Porque él era un pecador, y el pecado lo separa de Dios, y él tenía un problema, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Hacer cosas malas, cosas que no le agradan a Dios,
como por ejemplo decir mentiras, agarrar cosas que no son de nosotros, o burlarnos de alguien cuando se cayó por accidente. Esas son cosas que nos separan de Dios, rompen nuestra relación con Dios. ¿Cómo restaurar esa relación? ¿Recuerdas? Nuestro versículo de 1 de Juan 1:9 viene en la Biblia. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es decir a Dios en oración tu pecado, arrepentirte, pedirle perdón por ello. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y poder ser una persona nueva, nacer de nuevo. Eso hace Dios por ti. Nicodemo era un pecador. La única manera en la que él podía ser perdonado era nacer de nuevo. Necesitaba al Señor Jesús, confiar en Él, confesar su pecado y aceptarlo en su corazón para cambiar su interior y nacer de nuevo espiritualmente. No se te olvide, si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, tú ya naciste de nuevo espiritualmente. Ahora vives agradando a Dios, no pecando más. Nicodemo estaba confundido. Él siempre pensó que para pertenecer al pueblo de Dios tenía que ser judío y obedecer las leyes. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo era totalmente diferente. La Biblia nos dice en Juan 3, 16, 9 y 10 que le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Y respondiendo, Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para ayudar a Nicodemo a comprender, el Señor Jesucristo le platicó una historia que sucedió hace cientos de años. La historia se encuentra en Números, en el libro de Números, capítulo 21. Y nos platica cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto, dirigido por Moisés. Y Jehová cuidaba de ellos. Dios les proporcionaba una nube para cubrirse del sol en el desierto durante el día. Y durante las noches había un remolino de fuego que guiaba al pueblo de Israel. ¿Y recuerdan? Ellos comían maná del cielo. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba enojado y cansado. Ellos querían agua y estaban cansados ya de comer ese maná del cielo. Entonces, hablaron mal contra Dios y contra Moisés. Y la Biblia nos dice en Números 21, 6, que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, todo el pueblo vino con Moisés y habló con él. Y en el versículo 7 dice que le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y la Biblia nos dice que Dios le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente ardiente que puso en un asta. Y cualquiera que le mirara era sanado. Nicodemo escuchó la historia atentamente y probablemente el Señor Jesucristo se señaló a sí mismo y le dijo: así como la serpiente fue levantada en un asta, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que el pueblo, la gente,
pueda tener el perdón de sus pecados y tener la vida eterna. Jesús murió por tus pecados, pero recuerda, al tercer día, el Señor Jesucristo volvió a vivir. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, Dios te da al Espíritu Santo, que te ayuda a tener una vida que a Dios le agrada. ¿Cómo? Pues cuando obedeces a tus padres, tú lees tu Biblia o tienes dominio propio. Es decir, decides no dejarte llevar por tu enojo, ni hacer berrinches, ni nada que no le agrade a Dios. Sobre todo, tú debes de orar y dejarte guiar por el Espíritu Santo. La mente de Nicodemo probablemente se llenó con muchas preguntas. ¿Realmente era la verdad? ¿Era Jesús el Hijo de Dios que había venido para morir por nuestros pecados? ¿Por qué Dios dio a su Hijo de esta manera? Las próximas palabras de Jesús dieron la respuesta. Habló las buenas nuevas que se encuentran en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que Dios te ama tanto de una manera que no es fácil explicar. Por eso envió a Jesús, su único Hijo, a morir en la cruz para que tus pecados y mis pecados sean perdonados y así podamos ver el reino de Dios. Jesús murió en la cruz y si crees en Él y en lo que hizo por ti, entonces tendrás vida eterna y es cuando naces espiritualmente. Y cuando naces espiritualmente, vives agradando a Dios, mostrando que amas a Jesús. Y es cuando oras al Señor, lees la Biblia, tienes cuidado de tus pensamientos, no ves cosas indebidas, ni en el celular, ni en la computadora, ni en la televisión. Y así como Jesús te ama a ti, también amaba a Nicodemo. Por eso le decía todas esas cosas. Nicodemo, dijo Jesús, Dios me envió de esta forma para que puedas ser perdonado porque Él te ama. ¿Qué pasó cuando terminó la plática entre Nicodemo y Jesús? ¿Se arrodilló Nicodemo ante Jesús para pedirle perdón? ¿Regresó a su casa por las calles oscuras pensando acerca de todo lo que había hablado Jesús? La Biblia no nos dice, pero las palabras de Jesús debieron haber tenido un efecto en el corazón de Nicodemo. Aquella noche Nicodemo creyó. Nicodemo llegó a ser un seguidor del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? La palabra de Dios nos dice que podemos ver un cambio en Nicodemo algún tiempo después. Después que el Señor Jesús sufrió y murió por nuestros pecados en la cruz, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 40, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Como ves, José de Arimatea pidió permiso para llevar el cuerpo de Jesús y prepararlo para el entierro. Él y un amigo llevaron especies y con amor envolvieron el cuerpo. Ese amigo era Nicodemo. Este importante líder religioso
quien primeramente fue a Jesús secretamente aquella noche. Ahora públicamente mostró su amor hacia Jesús. Dios había cambiado a Nicodemo. En su interior, él era una persona nueva en Cristo. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, da gracias a Dios porque eres una persona nueva en Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Piensa acerca de lo que Dios ha hecho por ti. Dios ha hecho por ti grandes cosas. Número 1. Ha perdonado tu pecado, algo que tú no podías hacer. Número 2. Te ha dado vida nueva. Te ha cambiado en tu interior para que puedas vivir para agradar a Dios y adorarle en vez de hacer las cosas malas que antes hacías. Número 3. Te ha hecho parte de su familia. Tú eres un hijo de Dios y puedes disfrutar de todos los privilegios de pertenecer a Dios. Por ejemplo, sabiendo que Dios te cuida, suple tus necesidades, te guía y te da poder de decir no al pecado. Y número 4. Dios te ha dado vida eterna. Tu vida nueva en Cristo durará para siempre. Algún día irás al cielo donde nunca estarás separado de Dios. Muestra tu vida que ha sido cambiado en tu interior. En las noches cuando ores, da gracias a Dios por darte una vida nueva espiritual. Como hijo de Dios, toma tiempo cada día para dar gracias a Dios porque tú eres una persona nueva en Cristo. Como ves, Dios había cambiado a Nicodemo. Nicodemo en su interior era una persona nueva en Cristo. Hola chicos, ha llegado el momento divertido de la clase, el momento en que hacemos el repaso. ¿Okay? Va la pregunta número 1 y dice así. Cuando Nicodemo se encontró con Jesús una noche, ¿quién pensó que era Jesús? Exacto, un maestro enviado de Dios. La número 2. ¿Es Jesús más que un maestro? Perfecto, sí, el Hijo de Dios. Vamos con la pregunta número 3. ¿Por qué pensó Nicodemo que Jesús era un maestro enviado de Dios? Así es, porque Jesús hacía milagros. Muy bien. La pregunta número 4 dice, ¿qué cosa extraña dijo Jesús a Nicodemo? Muy bien. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos por las 5. ¿Qué significa nacer espiritualmente? Perfecto. Recibir al Espíritu Santo confiando en Jesús como tu Salvador. La número 6 dice, ¿por qué necesitamos nacer espiritualmente? Muy bien, necesitas tener tus pecados perdonados para que puedas ir al cielo. Muy bien, la número 7 dice, en la historia que Jesús contó, ¿cómo podían las personas mordidas por la serpiente ser sanadas?
Así es, mirando a la serpiente de bronce que Dios le había dicho a Moisés que hiciera y lo pusiera en el asta. La número 8 dice, ¿por qué era Jesús semejante a esa serpiente de bronce? Sí, porque fue levantado en una cruz y proveyó la única forma para que la gente pueda ser salva. Pusieron mucha atención. La número 9. ¿Por qué estaba Dios dispuesto a dar a su único hijo para morir por ti? Muy bien, porque Dios te ama. Lo están haciendo muy bien. Va la pregunta número 10. ¿Cómo mostró Nicodemo que amaba a Jesús? Sí, después que Jesús murió, él llevó especias y envolvió el cuerpo de Jesús. Muy bien, la número 11 dice así. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios hace por ti cuando crees en Jesús como tu Salvador? Así es, muy bien. Perdonar tus pecados te hace parte de la familia de Jesús y te da vida eterna. Y por último, ¿qué debes decirle a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho? Sí, gracias. Debemos decirle, gracias Señor por todo. Pusieron muchísima atención. Mi Dios está vivo, vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo, vivo. Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Bienvenido a tu historia misionera. Estoy muy contenta de platicarte que Oscar y los otros misioneros que fueron a Chiapas han tenido mucho éxito. Presentaron una obra evangelística y compartieron el evangelio. Pero pronto será Oscar mismo quien nos estará platicando todo lo que sucedió. Y ahora, recuerdan que la semana pasada nos quedamos en que la familia de Krishna Pal había sido agredida e inclusive habían secuestrado a su hija. Pues bueno, las agresiones continuaron, querían asesinarlos, hasta que el gobernador de Serampore se enteró del plan y mandó guardias para que protegieran a la familia de Krishnapal. Pero, ¿saben? La gente se asombraba de que, aunque los habían lastimado, les habían gritado cosas horribles y habían hecho muchas cosas, Krishnapal y su familia se mantuvieron tranquilos y nunca agredieron a nadie. Y este fue un testimonio tan grande que muchas personas también recibieron a Jesucristo como su Salvador. Guillermo, la familia de Krishnapal, estaban felices porque por fin se habían terminado de imprimir muchos nuevos testamentos y comenzaron a repartirlos a las personas. Pero ¿saben? Allá en la India hay muchas personas que no saben leer. Entonces, Guillermo y los otros misioneros se acercaban a las personas y les decían, ¿usted sabe leer? Y si les decían, no sahib, le entregaban el libro y les decían que lo llevaran con una persona
que lo pudiera leer y lo leyeran en sus aldeas. ¿Saben? Así repartieron muchísimos nuevos testamentos y a todas las personas les decían que era importante que lo leyeran, porque ese libro traía la manera de que fueran perdonados de su pecado y además que tuvieran una vida feliz en esta vida y en la muerte. Así que muchas personas empezaron a leer. En una aldea le entregaron el libro a un hombre llamado Christian Dash. Y este hombre lo llevó con su gobernador de la aldea. Y ellos empezaron a leer el Nuevo Testamento. Al principio eran unos pocos los que escuchaban. Pero poco a poco empezó a llegar más gente. Y en esta aldea, durante 3 años, todos los días, leían el Nuevo Testamento y no se cansaban de escucharlos. Es más, en la aldea vecina, un hombre llamado Hanatad empezó a escuchar lo que decía el libro y, ¿saben? Empezó a cambiar. Él destruyó todos los ídolos que tenía en su casa y los quemó y empezó a seguir al Señor Jesucristo. También toda su familia recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Otro hombre llamado Sebak Ram cambió. Él era un hombre que siempre decía muchas groserías, era escandaloso y cantaba canciones indecentes. Y cuando recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, dejó de hacerlo. Y ayudaba a otras personas y las trataba con amabilidad. Otro hombre llamado Gabardan empezó a ser buena persona porque él era pescador y engañaba y timaba a cuantas personas pudieran. Pero, ¿saben? Pronto toda la aldea empezó a tener cambios y cambiaron muchísimo de tan solo escuchar la palabra de Dios y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos estaban tan agradecidos que dijeron que tenían que ir a Serampore a darle las gracias al hombre que les había dado el libro. Y entonces comisionaron a Krishnan Das, a Sebak Ram, a Gabardan para ir a Serampore, guiándose por la parte interior del libro que decía dónde había sido impreso. Encontraron a Guillermo. Cuando vieron a Guillermo, le dieron las gracias porque ese libro había cambiado sus vidas. Y de repente vieron al otro Guillermo, a Guillermo Quart, y todos corrieron a abrazarlo porque él había sido quien había entregado el libro. Ay, con esto, todos los misioneros se regocijaron, estaban llenos de felicidad por las nuevas noticias. Pero, ¿saben? Esto los impulsó a hacer más Biblias y llevarlos a más personas. Ellos oraban y pedían a Dios que les diera 15 años más para poder traducir la Biblia a los otros idiomas que había en la India. Pero no todo era felicidad, ¿saben? Durante estos años, la esposa de Guillermo había fallecido y también el doctor Thomas. Pero los demás misioneros, Guillermo, sus hijos y los otros misioneros trabajaban muchísimo, llevando obras evangelísticas y entregando Biblias en cada aldea. Para ese entonces ya tenían 5 máquinas para imprimir y había 50 personas dedicadas a trabajar en ellas. Muchas de las personas se preguntaban qué clase de cuerpo tenía Guillermo Carey, pues él nunca se enfermaba y además siempre estaba animoso de trabajar y nunca, jamás dejaba nada a la mitad. Pero, ¿saben? Cuando todo iba maravillosamente bien, entre las condiciones que había en la India y
ese calor agobiante, se incendió la imprenta. Todos los misioneros corrieron a ayudar. Todos trataban de sacar los manuscritos a mano de las traducciones que había de la India, pero no podían. Pronto las llamas consumieron todo su trabajo. El trabajo de tantos años quedó reducido a cenizas. Entonces no sabían qué hacer. Se veían unos a otros y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres saber qué más pasó? No te pierdas tu próxima historia misionera. Para nuestra manualidad del día de hoy vamos a necesitar un pedazo de cartulina, tijeras, una mariposa de latón, PRID y colores. Además de la hoja en PDF que te haremos llegar. Lo primero que tendrás que hacer es colorear tu hoja. Cuando la hayas coloreado toda, deberás recortarla por toda la orilla. Cuando la tengas recortada, deberás pegarla en la cartulina. Y después deberás recortarla otra vez. Después, con la ayuda de un adulto, deberás hacerle un hoyito en el medio y meter ahí la mariposa de latón. Y listo, ya tienes una ruleta que te recuerda lo que es nacer de nuevo y el gran amor de Dios. Espero que te haya gustado y te hayas divertido. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean. Quiero ser como Él, Jesús siempre obedecía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean a Él. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y seguimos aprendiendo acerca de la vida de Jesús. Así que no te pierdas las siguientes clases. Antes de despedirnos, vamos a orar. De la misma forma, nos colocamos en posición de respeto a Dios y vamos a decirle todos juntos: Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, gracias. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque también nos has mostrado la importancia de que volvamos a nacer, de que nazcamos espiritualmente. Ayúdanos pues a ser obedientes, porque queremos vivir agradándote solamente a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras. Y te rogamos pues que sigas permitiendo que haya más clases así, para que muchos niños conozcan de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos terminado, pero nos vamos a ver pronto. No olviden, por favor, regalarnos un like. Puedes suscribirte y nos vamos a estar viendo aquí en nuestra próxima clase de Escuela Dominical. ¡Hasta pronto!